Libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 11 al 15. Dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Bien, el domingo pasado, hermanos, estuvimos hablando sobre el tercer pétalo de la flor llamada tulip, y ese pétalo prácticamente habla sobre la expiación limitada, el limited atonement. Vimos por qué razón la expiación de Cristo fue particular, y una de las razones por las cuales es la expiación particular es debido a que si no hubiera sido de esa manera, entonces prácticamente todos los seres humanos serían salvos de manera automática, incluyendo Satanás y los demonios. Hemos visto que algunos en la historia de la iglesia, como Orígenes, llegaron a creer algo así. Incluso hay personas en el día de hoy que se consideran cristianos y creen que últimamente todos los seres humanos van a ser salvos, incluyendo Satanás y los demonios, por supuesto. Y la razón para tal creencia es porque ellos dicen que cuando Cristo murió en la cruz, debido a que murió por todos los seres humanos, su muerte fue de manera efectiva y eficaz. Así que todos los seres humanos serán salvos aun cuando no se arrepientan. Esta es la postura extremista del universalismo, pero en realidad, hermanos, es el desafío del arminianismo en el siglo XVI es precisamente algo similar. La diferencia es de que el arminianismo no va hasta allá, sino ellos dicen: no, el requisito es que crean. Si no creen, pues se pierden y se van al infierno. Pero la expresión particular nos habla de que Cristo murió por sus ovejas y de que Cristo murió por aquellos que el Padre le había dado a Cristo. Creo que eso ya quedó claro, así que nos vamos a mover el día de hoy al cuarto pétalo, y es la gracia irresistible, o lo que en inglés es como irresistible grace, que nos muestra que la gracia de Dios es irresistible. Y al igual que el tercer pétalo, hermanos, este pétalo también ha sido grandemente malentendido y ha sido hasta voluntariamente caricaturizado, por así decirlo, debido a que muchos creen que nosotros creemos que el Espíritu Santo obliga a las personas a creer en Cristo en contra de su voluntad, y no es así. En ningún momento nosotros creemos que los pecadores vienen a Cristo en contra de su voluntad. Recuerdo haber estado leyendo un libro que habla sobre esto, y este autor dice: una gran parte del cristianismo contemporáneo hace caricaturas de esta creencia y dice que Dios agarra de los cabellos a una persona y la trae al reino de Dios, y esa persona viene pateando, pataleando y dice, gritando: no, yo no quiero. No es de esa manera, hermanos. Los pecadores vienen a Cristo voluntariamente. Ese es el punto. Voluntariamente, no en contra de su voluntad, sino voluntariamente. Y vamos a ver por qué razón los pecadores vienen a Cristo, no pateando ni contrario a lo que se cree, sino viene de manera voluntaria, por una sencilla razón:
por la razón de que el Espíritu Santo libera la voluntad esclavizada y esa voluntad queda libre para poder creer en Cristo. Si el Espíritu Santo no hace tal cosa, simplemente el pecador permanece en su estado de muerte espiritual y no desea venir a Cristo. Ni desea, ni quiere, ni puede, si el Espíritu Santo no libera esa voluntad esclavizada. Así que el domingo anterior vimos que el Padre escoge al ser humano desde antes de la fundación del mundo. Cristo muere en la cruz por sus pecados y el Espíritu Santo aplica la salvación o la redención en el momento particular del escogido. Así que una persona puede ser escogida por Dios y vivir en desobediencia y en ignorancia la mayor parte de su vida, como le pasó al apóstol Pablo, por ejemplo. Él andaba persiguiendo a los cristianos y gran parte de su vida fue un perseguidor de la iglesia, una persona que estaba en contra de la fe cristiana, persiguiendo a los cristianos, metiéndolos a la cárcel, llevándolos a prisión. Fue incluso un participante en la muerte de Esteban. Él ahí estaba presente cuando apedrearon a Esteban. Así que con sangre en sus manos por la muerte de cristianos, el apóstol Pablo, hermanos, era alguien que en realidad no merecía el perdón de pecados ni la salvación. Y sin embargo, debido a que había sido escogido para salvación, en su momento el Señor lo llamó eficazmente. Y Saulo de Tarso, hermanos, se convirtió en el hombre más importante para esparcir la fe cristiana en el primer siglo. De tal manera que su mensaje llegó hasta las partes más alejadas del Imperio Romano. El apóstol Pablo fue uno de los principales defensores del cristianismo en el primer siglo. Un hombre que perseguía a los cristianos y que perseguía la fe, se convirtió en su defensor. ¿Qué fue lo que cambió esto, hermanos? ¿O por qué hubo este cambio? ¿Sería por la inteligencia del apóstol Pablo? ¿Sería porque Pablo era una persona muy avanzada en su inteligencia? No, fue por la acción del Espíritu Santo. Fue porque Cristo intervino de una manera sobrenatural. Si Cristo, el Espíritu Santo, hubieran dejado a Saulo de Tarso seguir en su camino, hermanos, Saulo de Tarso hubiera muerto, ¿saben cómo? Persiguiendo a los cristianos, ¿no es cierto? Persiguiendo a los cristianos, así hubiera muerto Saulo de Tarso. En su tumba hubiera habido un letrero: el principal perseguidor de los cristianos. Así hubiera estado un letrero en su tumba, hermanos, cuando muriera Saulo de Tarso. Hubiera muerto como el principal perseguidor de los cristianos. Pero no fue así. Hubo un cambio en Saulo de Tarso. ¿Y cómo murió? Como el principal apóstol, o como el apóstol que, aunque fue un abortivo, dice él, aún así fue un hombre que hizo más por el evangelio, más que los demás apóstoles. Pablo, el apóstol Pablo. Así que la intervención del Espíritu Santo y de Jesucristo en la vida de Pablo fue lo que marcó la diferencia. Y eso es lo que marca la diferencia en todos aquellos que vienen a Cristo, hermanos. Todos aquellos que vienen al conocimiento de Cristo y que se arrepienten y que se someten al señorío de Cristo, no vienen porque sean más inteligentes, no vienen porque tengan más capacidad intelectual que los demás, no, vienen porque el Espíritu Santo ha hecho una obra de gracia en su corazón y ha liberado la voluntad esclavizada para que ahora puedan creer cuando antes no podían creer. Esa es la diferencia. El Espíritu Santo es el que hace la diferencia en la vida de aquellos que creen en Cristo de manera salvadora. Así que la caricatura, hermanos, que muchos hacen de que nosotros creemos que el Espíritu Santo trae a la fuerza al pecador, no es cierto. El Espíritu Santo es el que tiene que liberar la voluntad, y si el Espíritu Santo no libera esa voluntad, esa persona simplemente no va a creer en Cristo.
¿Y cómo libera la voluntad del Espíritu Santo? Esa voluntad es liberada por medio de la predicación del Evangelio. No es que, te fuiste a dormir después de haber estado viendo la televisión una hora o algo así, y te dormiste. Y cuando despertaste en la mañana, tu voluntad mágicamente fue liberada por el Espíritu Santo. No sucede de esa manera, hermanos. Esa es otra caricatura también. Lo que sucede es de que la persona está escuchando el Evangelio, la palabra de Dios. Y en ese momento, cuando se está exponiendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo hace una obra invisible y libera la voluntad de esa persona que está escuchando el Evangelio. E inmediatamente la persona comienza a entender el Evangelio y comienza a creer realmente en su corazón y clama a Dios por misericordia. Es un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando el Espíritu Santo hace esa obra. Y esa obra es realizada ya sea cuando alguien está leyendo la palabra de Dios, ya sea cuando alguien está escuchando el mensaje del Evangelio, o simplemente, hermanos, simplemente si es en un lugar, por ejemplo, donde no existe predicadores, donde no existen iglesias evangélicas, por ejemplo, como en el Medio Oriente, ha habido testimonios de que personas musulmanas han venido al Evangelio a creer en Cristo simplemente por un sueño que tuvieron. Un sueño que tuvieron. Y ese sueño los convenció de que Cristo es realmente quien dijo ser. Ha habido estos testimonios. En países donde no existe la Biblia o es prohibido la Biblia, ha habido personas que se han convertido al Evangelio aún hasta por sueños. Aún hasta por sueños. Tal vez eso no lo veamos en nuestros países o en nuestros lugares, porque el Evangelio, hermanos, es libre, sin impedimento. Pero ¿quién puede decir que Dios no puede usar aún los sueños para convertir a personas musulmanas? ¿Quién puede negar esta realidad, hermanos? Dios es soberano y Él actúa como le place para atraer a sus escogidos a la salvación, ¿no es cierto? El domingo anterior vimos, hermanos, cómo incluso el apóstol Pablo habla de personas que nunca han escuchado el Evangelio ni han tenido una copia de la Biblia, y sin embargo, debido a que ellos saben que Dios existe, son responsables delante de Dios. Son responsables delante de Dios, aún si no tienen una copia de la Biblia o del Nuevo Testamento. Así que si el Espíritu Santo no libera nuestra voluntad simplemente permanecerá esclavizada y en enemistad contra Dios. Ahora bien, la predicación del Evangelio tiene dos objetivos, hermanos. Y el llamado que Dios hace a los pecadores a que crean en Cristo es a través de la predicación del Evangelio. Pero esa predicación del Evangelio hace un llamado general, pero también hace un llamado eficaz. Hay una diferencia en eso, porque aun cuando un predicador predique en un estadio, por ejemplo, donde hay miles y miles de personas, no significa que todas esas personas van a creer realmente en Cristo, ¿o sí? No todos van a creer en Cristo, pero todos escucharon el llamado al arrepentimiento, ¿no es cierto? Todos escucharon el llamado a creer en Cristo, pero no todos aceptaron ese llamado. No todos recibieron realmente ese llamado. Bueno, ¿cuál es la respuesta a esto? La respuesta a esto es que no todos los que son llamados de manera externa a creer en Cristo son llamados de manera interna. No todos, no todos. El mensaje del Evangelio es para todos, sin distinción de nadie. Todos los seres humanos deben escuchar el mensaje de salvación. Pero a la hora de la salvación, hermanos, no todos responden al llamado. No todos responden positivamente.
¿Por qué no? Porque su voluntad se encuentra esclavizada en el pecado. Ellos aman el pecado, se deleitan en el pecado y no quieren nada con Dios. Ellos huyen de Dios, se encuentran fugitivos, huyendo de Dios. Desde la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, nos hemos convertido en fugitivos, Estamos huyendo de Dios hasta que el Espíritu Santo nos alcanza y nos encuentra y nos trae. Es que podemos realmente responder positivamente. Si esto no sucede, hermanos, en el ser humano morirá huyendo de Dios. Fíjense bien esto, hermanos, es interesante. Si el Espíritu Santo no interviene activamente en la vida de la persona, el ser humano va a morir siendo un fugitivo, huyendo de Dios. Toda su vida se la pasó huyendo de Dios, no queriendo nada de Dios, viviendo a su manera. Es solamente cuando el Espíritu Santo obra de manera eficaz e interna, es cuando esa persona clama a Dios por misericordia. Vamos a ver unas citas ahí en Hechos capítulo 17, versículos 30. Hechos 17, versículo 30 y 31. Veamos cómo dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Notemos bien, hermanos, el carácter general del llamado al arrepentimiento. Notemos bien cómo dice ese versículo, que Dios manda ahora a todos los hombres y a todas las mujeres en todo el mundo, ¿a qué? A que se arrepientan. El apóstol Pablo, hablando ahí a los atenienses, una cultura completamente pagana, gente que no había escuchado de Cristo ni del Evangelio nunca antes, ahí estaba frente a ellos, hablándoles del Evangelio, hablándoles de Cristo, y él mostrándoles que ese Dios que hizo los cielos y la tierra, incluso dice, ese Dios al que ustedes adoran sin conocerle, al Dios no conocido, es ese Dios a quien yo les anuncio. Ese Dios no conocido que ustedes han hecho un altar, ese es el que yo vengo predicándoles. Y ese Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Cómo respondieron, hermanos? ¿Cómo respondieron ellos? ¿Acaso todos ellos dijeron, qué bueno que nos viniste a predicar el Evangelio, Pablo? Qué bueno que te preocupaste por nosotros para que no muramos en esta ignorancia. Gloria a Dios. ¿Acaso comenzaron todos a glorificar a Dios, hermanos? No. Notemos bien el versículo que sigue, versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos que se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos. Y luego el 34, mas algunos ¿qué? Creyeron. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Notemos bien la diferencia, hermanos. Muchos de ellos burlándose. Ya te oiremos en otra ocasión, palabrero. Burlándose de Pablo, hermanos. Cuando él comenzó a hablar de la resurrección de entre los muertos y todo eso, era algo inaceptable para los griegos. Pero otros creyeron. La pregunta es, ¿por qué esos otros creyeron? ¿Por qué? ¿Porque eran más inteligentes que aquellos filósofos que rechazaron el Evangelio? No, hermanos. Porque el Espíritu Santo obró en sus corazones. Porque el Espíritu Santo hizo una obra en ellos. Por esa razón creyeron. No porque fueron más inteligentes, no, sino porque el Espíritu Santo hizo una obra en sus corazones. Ahora veamos al capítulo 13 de Hechos.
Ahí vamos, otro ejemplo. Hechos capítulo 13, versículos 42 al 48. Veamos cómo dice. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de esas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y esto, hermanos, es contundente. Y creyeron todos, quienes, los que estaban ordenados para vida eterna. Los que estaban ordenados para vida eterna, ellos creyeron. Mientras que el resto de los judíos, hermanos, blasfemando en contra del evangelio y en contra del apóstol Pablo y los demás que andaban con Pablo, arremetieron contra ellos, rechazando lo que ellos decían. Y Pablo les dijo: puesto que ustedes rechazan esta palabra, nos volvemos a los gentiles. Y comenzaron a predicarles a los gentiles. Y los gentiles, hermanos, se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor. Y todos aquellos los que estaban ordenados para vida eterna creyeron, dice Lucas en este relato. Todos los que estaban ordenados para vida eterna creyeron. En otras palabras, los que no estaban ordenados para vida eterna, hermanos, continuaban burlándose. ¿Y continuaron qué? Burlándose. Claramente, hermanos, se establece en la palabra de Dios quiénes son los que realmente pueden creer y quiénes no. Porque la salvación no descansa en el ser humano. La salvación no es una decisión del ser humano. La salvación es una obra de Dios. La salvación es una obra de Dios. No es una obra humana, es una obra de Dios. Este llamado eficaz es el llamado que el Espíritu Santo hace en el corazón de los escogidos. Y ese llamado es el único que hace que los pecadores se arrepientan y crean en Cristo y sean salvos. No hay otra respuesta, hermanos. No hay otra respuesta. Si no creemos que es el llamado interno del Espíritu Santo el que hace la diferencia, entonces terminaremos creyendo que es nuestra inteligencia. ¿Qué es nuestra inteligencia? Que somos más inteligentes que aquellos que no han creído en Cristo. Que por eso ellos no han creído, porque son tontos. Y nosotros somos muy inteligentes. ¿No es así? Es el Espíritu Santo quien hace la obra en el corazón de los pecadores. Debido a que el ser humano se encuentra muerto en delitos y pecados, tal como dice Efesios capítulo 2 versículo 1, es necesario que el Espíritu Santo dé vida al pecador para que éste pueda creer. Uno de los ejemplos que muestra claramente esta verdad es la resurrección física de Lázaro. Ahí en Juan capítulo 11, vayamos a Juan capítulo 11 versículos 38 al 44. Hay un recuento de lo que sucedió cuando Lázaro murió. Y el apóstol Juan nos narra con lujo de detalles este evento. Y solamente quiero leer la última parte de este capítulo, en el versículo 38 al 44, para ver lo que hizo Cristo cuando resucitó a Lázaro. Veamos lo que dice.
versículo 38, capítulo 11. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Aquí vemos, hermanos, la resurrección física de Lázaro. Y la razón por la que he decidido usar esta ilustración como una muestra de lo que es la resurrección espiritual es que esto nos muestra claramente una verdad, y es la verdad de que así como Lázaro se encontraba muerto físicamente en la tumba y él no podía contribuir absolutamente con nada en su resurrección, sino que fue una orden de Cristo cuando le dijo: Lázaro, ven fuera. Y la resurrección, hermanos, de Lázaro tuvo lugar en ese momento. Yo pregunto, ¿de qué manera Lázaro podía contribuir con su propia resurrección, hermanos? Estaba ahí muerto. Como una de sus hermanas dijo: hiede ya, porque es de 4 días. Ya hasta se había descompuesto. ¿Cómo podía contribuir Lázaro con su resurrección? Absolutamente con nada. Pero la voz y el mandato de Cristo, hermanos, de Lázaro, ven fuera, fue lo que hizo toda la diferencia. Y aún estando ahí muerto Lázaro, no dijo: bueno, no sé si obedecer esta voz o este mandato o quedarme. Yo creo que me quedo aquí en la tumba, estoy bien a gusto muerto, aquí me quedo. No, hermanos, Lázaro no tenía esa opción. Él estaba muerto y de repente escuchó la voz, porque esa voz que le dijo: Lázaro, ven fuera, también le dio vida. Fíjense bien, hermanos. Si hubiera sido yo, por ejemplo, no hubiera tal vez sucedido nada. Lázaro, ven fuera. No sucede nada, ¿no es cierto? Yo no puedo dar vida. Pero fue la voz de Cristo: Lázaro, ven fuera. Y ese mandato, hermanos, también dio vida. No solamente le ordenó, pero también lo hizo que él viviera. Eso es lo que hace, hermanos, el Espíritu Santo. Ahí están los muertos en delitos y pecados, muertos espiritualmente hablando. Pueden escuchar el evangelio todos los días, pueden escuchar el llamamiento a arrepentirse todos los días, pero si el Espíritu Santo no obra activamente y eficazmente en su corazón, nada va a suceder. Nada va a suceder. Esa persona va a continuar muerta espiritualmente. Muerta espiritualmente. No va a suceder nada. Nada. Pero si el Espíritu Santo obra de manera eficaz internamente en el corazón, entonces la persona va a despertar, va a resucitar y va a entender el evangelio y va a clamar por misericordia y va a someterse al Señor y va a buscar vivir en obediencia a Él, porque algo ha sucedido en su vida. Algo ha sucedido. Eso es, hermanos, lo que la palabra de Dios nos habla de la regeneración o el nuevo nacimiento. Si no hay regeneración, simplemente no podemos creer. Si el Espíritu Santo no ha liberado nuestra voluntad esclavizada, esa voluntad simplemente va a permanecer esclavizada en el pecado.
y nunca vamos a poder creer efectivamente. En los versículos que leímos de Hechos, quiero hablar un poquito sobre esto, el por qué escogí esta cita de Lidia. Ahí en estos versículos vemos al apóstol Pablo hablando a unas mujeres en un día de reposo, y el versículo 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, aunque no conocía la fe cristiana, conocía el judaísmo. Por esa razón Lucas dice que adoraba a Dios, porque ella conocía la religión judía, al Dios verdadero, y debido a eso pues ella trataba de adorar a Dios en lo que ella conocía, pero no conocía al Dios verdadero, no conocía el evangelio de Cristo. Y es cuando Pablo llega y les presenta el evangelio, les presenta a Cristo. Y entonces dice Lucas dice que y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Notemos bien estas palabras que dice que el Señor abrió el corazón de ella. Es Dios, hermanos, el que abre el corazón, no es el ser humano. El Señor abre el corazón, el Espíritu Santo abre el corazón para que la persona pueda estar atenta y recibir o hacer o recibir lo que el Espíritu Santo tiene para darle. En este caso, Lidia estaba ahí escuchando a Pablo, y aunque había otras mujeres escuchándolo también, Lucas claramente menciona a Lidia, hermanos, porque ella fue la que recibió esa fe salvadora para creer en Cristo. ¿Cómo sabemos esto? Porque el versículo 15 lo dice: y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Una pregunta que yo puedo hacer aquí, hermanos, es la siguiente: ¿qué hubiera pasado si el Señor no hubiera abierto el corazón de Lidia? ¿Se hubiera convertido al evangelio? No. La respuesta es no. Si el Señor no hubiera abierto el corazón de Lidia, Lidia no hubiera conocido el evangelio de la gracia de Dios. Se hubiera quedado en el judaísmo, se hubiera quedado con la religión judía que tenían. Pero debido a que el Señor abrió su corazón, ella abrazó el evangelio, ella creyó en Jesucristo, fue bautizada con toda su familia. Eso es lo que sucede, hermanos, cuando el Espíritu Santo obra de manera eficaz en el corazón del pecador. El pecador no puede resistirse. El pecador simplemente viene a Cristo porque algo entiende ahora que antes no entendía, ¿no es cierto? Esa es la diferencia. Ahora comprende lo que antes no comprendía. Pero no solamente eso, ahora desea lo que antes no deseaba. Amén. Ahora desea vivir en obediencia al Señor cuando antes no le importaba nada. Pero no solamente eso, ahora comienza a aborrecer lo que antes amaba. ¿Qué amaba antes? El pecado. Pero ahora siente un rechazo hacia el pecado. Y cuando existe eso, hermanos, es una muestra de que algo ha sucedido en nuestro corazón. Es una muestra de que Dios ha hecho una obra interna en nuestro corazón. Y esa obra es la regeneración. El Espíritu Santo es el único que puede hacer esa obra de gracia. Pongámonos de pie en esta mañana.